Eh, Voy a ver acá. Sí, aquí tengo autorización para transmitir. Listo, no hay problema. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Diego Fernando Betancur, soy contador público de profesión. Trabajo en el sector solidario hace 30 años. Seguramente con ustedes a lo mejor en el pasado he tenido la oportunidad de compartir en algún escenario similar a este. Sin embargo, pues aquellos que quieran conocer un poco más de mí me pueden conseguir muy fácil en internet, diegobetancourt.com.co. Ahí pues promocionamos nuestros eventos, nuestras capacitaciones, tenemos un blog donde publicamos artículos de interés para el sector solidario, tenemos un índice con conceptos de tendencias que dudas sobre, por ejemplo, ahí están los conceptos que ha emitido la Superintendencia de Economía Solidaria sobre las asambleas. De hecho, también tenemos un espacio, invito, que se pueden conectar economía solidaria, actividad, cifras, etcétera. Tenemos un canal de YouTube donde transmitimos también ese consultorio solidario porque a veces se nos llena la sala que tiene capacidad para 300 personas. Entonces ustedes entran por aquí donde nos buscan Diego Betancourt y aquí está, por ejemplo, el consultorio solidario que fue este lunes que acaba de pasar. Pero además tenemos pues videos de muy diferentes temas, entrevistas, temas relativos al sector solidario, finanzas personales, impuestos, bueno, etcétera. Y si por algún motivo no nos puede ver tampoco, pero nos puede escuchar, nos encuentra en Spotify. En Spotify tenemos nuestro podcast donde subimos el video y subimos el audio del consultorio solidario. Entonces, dicho esto, soy contador público de profesión. eh, una cosa muy curiosa porque yo soy de origen caldense, pero nací en Cali y luego fui criado en Caldas y luego otra vez volví a dar a Cali, o sea que estoy como entre aquí y allá, entre Bayuno y Caldense. Y bueno, el día de hoy, pues la idea es que miremos como de esos dos grandes bloques, un poco el panorama, las perspectivas y otro, pues, SENCOP en medio de ese panorama y de esas perspectivas, algunas cifras y datos, hechos relevantes que les pueda a ustedes facilitar y comprender los resultados de este año. Para llegar a eso, quisiera contarles primero, pues, como una breve reseña, una breve historia. Nosotros estamos como cerrando un ciclo. Este año 2023 es como un año bisagra entre un pasado que tuvo una perturbación aquí en el tema del año 2019, 20 con el tema del COVID-19 y un panorama pues en el que seguramente hay mucha incertidumbre, pero yo pues tiendo a verlo más positivo que negativo. Entonces, este 2023 es como la bisagra hacia allá. ¿Qué ocurrió aquí en el año 2020? Bueno, pues que con el tema de la pandemia se paralizó el mundo y por ende se vino abajo la economía, se vino abajo el empleo y fue necesario para rescatar esa economía y en ese empleo que las autoridades monetarias intervinieran reduciendo los tipos de interés. Un poco para Espera, que eh, entiendan cuál es el rol allí del Banco de la República. El Banco de la República es prestamista. estoy conectado. Entonces ya. Oiga, revisen bien ahí los No, micrófonos, que hay alguno que tiene el micrófono ahí abierto. Eh, Les decía entonces que el Banco de la República es como banco de bancos, les presta plata. Y eso es así en todos los bancos centrales. Entonces aquí en Colombia, para evitar que la gente pues se la sufriera más de lo debido, sacaron unos programas en los cuales las personas podían solicitar periodos de gracia para no pagar sus créditos, primero 3 meses y luego 6 meses. Entonces, claro, pues todos los bancos entran en pánico y bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer cuando la gente nos pida la plata? Nosotros prestamos plata con la plata de los ahorros que nos dejan aquí y usted nos dice no le cobre las cuotas los próximos 6 meses a la gente. Entonces, ¿cómo va a ser el tema de la liquidez? El Banco de la República dice, tú tranquis, yo te voy a prestar 30 billones de pesos y te lo voy a prestar Bluetooth mode.
y te lo voy a prestar a una tasa muy barata, al creo que llegó a estar al 1,72, una cosa así, cuando normalmente la tasa del Banco de la República estaba al 4,2, 4,5. Entonces, ¿qué significa? Que pues la economía se llena de liquidez, hay muchísimo dinero y dinero va. Lo que no hay es cosas para comprar. Entonces, a medida que va transcurriendo el tiempo, ya sea el año 2021, hay mucha liquidez, las vacunas avanzan, las cosas empiezan a normalizarse, empieza a arrancar, aunque más lento de lo que tiene la capacidad de pago de la gente, la capacidad de comprar, de gastar, de invertir, pero apenas está despegando la economía, entonces el efecto que eso tiene es mucha gente con plata barata, más plata que cosas que comprar, y es que entonces se nos incrementa la inflación. La inflación solo en 3 años, del 21 al 23, sumó 30% por redondearle. O sea que si una cosa valía 1.000 pesos en el 2020, ya para el 2023 vale 1.300 pesos. O sea, eso fue loco, sobre todo porque la meta del Banco de la República es que la inflación no pase del 3% anual. Quiere decir que en solo 3 años los precios aumentaron lo que normalmente debería tratar 10. Entonces, pues el Banco de la República dice, ah, bueno, entonces se acabó la guachafita, se acabó este tema de las tasas baratas, ahora las vamos es a subir. Entonces, esta tasa del 1,72 se subió hasta el 13,25%. Y obviamente, pues eso estranguló la economía. Tenemos una economía que primero, así como de memoria, por culpa del COVID en el año 2020 se cayó como un 7%. Al año siguiente, gracias a esa gastadera de plata, creció como el 11, casi el 11, puede que me equivoque un poco, 10, 11. Al año siguiente, gracias a la gastadera de plata, aunque con menos impulso, no me acuerdo ahorita, miramos, estuvo como entre 6 y 7% el crecimiento. Pero con semejante trepada de precios y con semejante subida de tasas de interés, pues eso le apretó la capacidad de pago a los colombianos al punto en el cual entonces estamos hablando de que para el 2023 la economía apenas creció un 0,6 y el desempleo está creciendo acercándose a niveles del 11 y podría seguir creciendo en los próximos años. La buena noticia va por el lado de que pues eso es como un tema de compensación. Ah, están muy gastones y los precios están subiendo, necesitamos bajar los precios, entonces ahora les pongo los intereses bien caros y entonces pues como la gente ya está de aquí, los precios empiezan a bajar o a enfriarse porque igual nadie está vendiendo, no se están vendiendo los carros, no se están vendiendo la ropa, ni los televisores, ni los celulares, no se está vendiendo, entonces pues no se crece, se aumenta el desempleo, se aumenta el riesgo de crédito, pero empieza a bajar la inflación. Entonces, una inflación que fue, estoy trabajando de memoria, así que me disculpan, del 5,63 en el 2021, que pasó al 13,12 en el 2022, por fin cerró el año 2023 en 9,28 y se espera que este año pueda estar entre el 5 y el 6% y hablo del 2024 y que ojalá para el 2025 pues vuelva a estar entre el 3 y el 4%, que es como lo normal. O sea que por eso digo yo que el año 2023 es un año bisagra, porque nos va a dar el paso de una época de mucha liquidez, luego a una época de mucha restricción, a una época en la que se empiezan a normalizar las cosas, empieza a bajar la inflación, empieza a bajar los intereses y Dios mediante empiece a reaccionar la economía que anda regularonga y ojalá el tema del desempleo no se nos descuaderne mucho. Eso es como para resumirle el panorama y entonces ahora he traído una serie de cifras que espero pues refuercen esa información. Lo primero que vamos a mirar es la encuesta del Banco de la República. El Banco de la República hace una encuesta como en unos 40 universidades, fondos de pensiones, bancos, centros de estudios económicos y la más reciente disponible que hay es la de enero. Entonces, ¿para dónde apunta todo esto? Como ya les dije, apunta que la inflación va para abajo. Buenas noticias. Apunta que la tasa del Banco de la República va para abajo. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque recuerden lo que les estaba contando ahora. Si yo banco necesito plata, tengo dos opciones.
captar ahorros de la gente o decir el Banco de la República que me preste plata. Entonces el Banco de la República me dice, tú tranquis, si necesitas plata, yo te presto al 1.7. Y llega usted con sus 100 milloncitos al banco, oye, vengo a abrir un CDT. Uno con la esperanza que le pagan el 5, el 6, y le dicen, no, te pago el 2. Uy, pero ¿por qué tan poquito? Mano, ahorita estamos en pandemia, no hay ni a quién prestarle. No sabemos si vamos a sobrevivir. La gente se mareó, no quiere prestar. Y estoy lleno de liquidez y si necesito plata, el Banco de la República me presta el 1.7, yo como, ¿por qué le va a recibir usted plata más caro de eso? Ni bobo que fuera. No somos hermanitas de la caridad. Si quiere, déjela al 2. Eso pasó en el 2021. Pero una vez el Banco de la República sube la tasa, pues se pasan dos fenómenos. Uno, que si la tasa se puso al 13.25, al final del 2023 la bajaron un pedacito al 13 y ahorita, al 13 y ahorita están 12.75. Eh, es como que el niño está llorando y la mamá llega y lo pellizca, pues, tras de gordo hinchado, ¿sí? Tras de cotudo con paperas. Bueno, hay muchos dichos para eso. Entonces, tras de que estamos con una tasa del Banco de la República bien alta, resulta que llega y hay un indicador nuevo que los bancos tienen que cumplir, se llama indicador de fondeo estable, que es para proteger la liquidez. Es un tema internacional, unos compromisos que Colombia debe cumplir, el sistema financiero colombiano, que más o menos por resumirlo, pues si a mí se me vencen 100 pesos a corto plazo, tengo que tener, por ejemplo, 100 pesos para responder por eso. Pero resulta que yo tengo 300 pesos que se me están venciendo a corto plazo, o sea que el indicador no me da. Y cuando hablo de corto plazo es 3 meses. Entonces, pues los bancos dicen, para yo poder cumplir ese indicador tengo un año, un periodo pues corto de hacerlo, entonces necesito que pasivos que son de corto plazo se me vuelvan de mediano y largo plazo, es decir, los CDATs. O sea que, por favor, revisen el tema de los micrófonos por ahí, para que la tasa de interés, para que la gente se anime a pasar su CDT de 3 meses a 6 o a 12, en vez de ofrecerle el 13, le voy a ofrecer el 14, le voy a ofrecer el 15, el 16, y eso vaina llegó inclusive a estar a niveles del 18. Y todo el mundo desesperado peleando por eso. Entonces, eso elevó enormemente los costos de los CDATs o la rentabilidad de los CDATs. Y a muchas entidades como las nuestras que captan ahorros de los CDATs, pues se vieron en la disyuntiva de o subo la tasa igual que está en el mercado, o se me llevan la plata, ¿no? Y pues a diferencia de muchas entidades que tienen tasas variables, otras, la gran mayoría del sector solidario prestan a tasa fija. Entonces se le sube el costo financiero, pero el ingreso se le queda estable. Entonces eso afectó mucho los resultados. Entonces ahora que el Banco de la República empieza a bajar, pues vuelve y sucede el fenómeno. Cuando estemos por aquí, el Banco de la República le irá a ofrecer a usted de pronto el 6% por su CDAT. Entonces, esto tiene dos efectos en la cooperativa. Uno, pues a medida que baje la tasa del Banco de la República, si ustedes tienen créditos a tasa variable, pues esa rentabilidad también mermará, la de la cartera, pero también va a mermar la rentabilidad de las inversiones que uno tenga por ahí en el fondo de liquidez. Y como lo vamos a ver ahora, pues se espera que haya una muy fuerte competencia por el tema del crédito, porque el 2023 fue bastante malito. Pero bueno, para nosotros, personas del común, es buena noticia y para la economía que la inflación baje, que las tasas de interés bajen, porque así la gente, que fluya el crédito mucho más expedito, porque así la gente va a gastar más plata y entonces reactiva una economía que está anémica. Se espera, por ende, entonces que la tasa de interés del mercado que cerró en 12.71, el IBR, que ya está por los lados del 11, cierre inclusive por debajito del 8. Vamos a ver. El dólar ha estado pues como estable alrededor de los 4.000 pesos y se espera que se mantenga así. Y lo que preocupa un poco es esta tendencia del desempleo, un desempleo que podría llegar a crecer y ya el DANE reveló el dato. Este año llevamos como dos noticias, una buena y una mala. La buena es que la inflación estuvo por debajo de la proyección, o sea, se esperaba una inflación del 9,5 y realmente fue del 9,28. Eso es bueno. Pero se esperaba un crecimiento económico del 1 y fue menos del 0,6, o sea, 0,6, o sea que el crecimiento económico regularcito. Entonces, bueno, ya estuvimos hablando de la inflación. ¿Qué fue lo que le pegó más duro al tema de la inflación? Transporte, restaurantes, bebidas, educación, bienes y servicios, alojamiento. Esas cosas estuvieron por encima de la inflación general. Por razones obvias. Transporte, pues por la gasolina. Restaurantes y hoteles, pues los servicios públicos y la comida.
precisamente los servicios públicos, alojamiento, agua, electricidad, gas, se incrementaron mucho por el tema del fenómeno del niño, entre otros. Miremos a ver, porque todo eso no tiene el mismo peso dentro de la canasta familiar. O sea, que a uno le suban horrible las boletas de cine, pues si uno no va a cine, no lo afecta, ¿no? Pero que a usted le suban alojamiento, agua, electricidad, gas, o sea, la vivienda donde vive y los servicios públicos, y que eso sea lo que más sube, pues eso pega durísimo y uno no puede llegar y decir, ay, no, entonces me voy a ir a vivir debajo de un puente, voy a dejar de pagar el agua, la electricidad. Si a usted le sube el transporte, pues bueno, puede pasarse una bicicleta, pero difícilmente. Lo que sucede es que le toca pagar más por el mío, por el taxi, por el bus o por la tanqueada del carro. Si le sube el tema de restaurantes y hoteles, pues listo, deja de ir a restaurantes y hoteles, pero ¿qué me dice con el mercadito? Si el mercado sube de precio, pues difícil yo decir que voy a dejar de comer. Entonces, si digo, casi un punto, más dos, casi tres, más tres, casi seis. De los 9,28 casi 6 puntos son en tres gastos muy inflexibles. Estamos hablando que 2/3 de la inflación afecta tres rubros del gasto de los hogares que es muy difícil recortar. Entonces, si la gente se ve en la disyuntiva de o dejo de pagar el arriendo, los servicios, o dejo de pagar el transporte, o dejo de pagar la comida, o dejo de pagar los créditos, pues deja de pagar los créditos, deja de consumir, deja bueno, de otras cosas. Y por eso lo que tenemos es un enfriamiento de la demanda de crédito a nivel del sector financiero, un enfriamiento del consumo y un incremento del riesgo de crédito. Eso, sin embargo, ha conspirado a favor del sector cooperativo, porque el sector cooperativo sí ajustó sus tasas de interés, pero de manera mucho menos agresiva que el sistema financiero, que no solo subió las tasas, sino que endureció los criterios de otorgamiento. Entonces, mientras antes era pues muy fácil y muy barato obtener crédito en cualquier parte, ahora, pues, ya durante el 2023 se volvió muy costoso y muy complicado, mientras que el sector solidario siguió con las puertas abiertas. Entonces, la demanda de crédito en el sector solidario, pues, ha tenido un comportamiento menos malo, pero igual, pues, se ha desacelerado un poco. Los riesgos respecto a la inflación para este año tienen que ver con varias cosas. Uno, en que no hay claridad sobre una cosa que llaman la regla fiscal. ¿Qué es la regla fiscal para que ustedes me entiendan ahorita que están viendo? Eh, Seguramente las noticias escuchen de eso. Aquí está Colombia, lo más de bonito, lo más de querido, pero Colombia no está aislado. Colombia está dentro de una cosa más grande que se llama el mundo. Y así como Colombia, pongamos lo que es como una persona, a Colombia le prestan plata, ¿sí? Tiene préstamos. Y a Colombia también llega inversión, que es muy útil para el crecimiento de nuestra economía. Entonces resulta que al igual que uno cuando lo van a analizar para hacerle un crédito, le analizan capacidad de pago. ¿Y qué pasa cuando usted lo ven como muy apretado lo ven al mismo tiempo apretado, ¿cierto? O sea, está bien endeudado. Eso le pasa a Colombia, uno, está bien endeudado. Dos, el tema de los negocios van como regular, o sea, no crecen los ingresos. Ya le metieron una reforma tributaria, pero de esa reforma tributaria hay varias cosas. Uno, se cayó una cosa que se llamaba que la no deducibilidad de las regalías, lo cual generaba 6 billones de pesos más en impuestos por parte de las carboneras y las petroleras y todo el sector energético. Esa plática ya no cuenta porque la Corte Constitucional declaró inexequible, pues, o sea, tumbó ese artículo. Así que la reforma tributaria se nos cayó más de la mitad ya. O sea que los ingresos, la economía mal, es que tengan presente esto para que lo van amarrando en su cabeza, la economía no es ni complicada, es como un hogar. Entonces, si las ventas no crecen, ¿de dónde no crecen las utilidades de las empresas? Que pues yo no sé uno por qué odia a las empresas si las empresas son las que pagan los impuestos. Entonces, si las empresas no venden y no tienen utilidades, pues no van a pagar los mismos impuestos que pagaban antes. Entonces, tenemos un país endeudado con riesgos en cuanto al cumplimiento de su meta de ingresos porque la economía no está creciendo. Y lo tercero,
con una expectativa de gastos alta. O sea, mire, verá que no sé si ustedes conocen gente así. Llevados del berraco, le deben una vela a cada santo. Les quitaron las horas extras o se quedaron sin empleo. Bueno, así estoy yo más o menos a veces, pero con un poco de planes de gastarse plata en un poco de loqueras. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos una serie de reformas. Una de ellas que no tenemos muy claro de dónde va a salir la plata es la reforma a la salud, que no sabemos ni cuánto es el costo ni cuánto va a valer, más todas las cosas que el país necesita. Y Colombia, muy querido, muy lindo, dice aquí, oiga, présteme plata. Entonces aquí está el mundo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, bueno, y todos los inversionistas que compran bonos que pide el gobierno, diciendo, ¿será que le prestamos plata a Colombia? Pues es que mire que Colombia está ya endeudado hasta el berraco, quiere que le refinanciemos. Los ingresos, eso vas para abajo, los gastos van es para arriba. ¿Qué tal que después se reviente y, ay, no, me declaro insolvente, no puedo pagar, refinancieme? Entonces, para poder que esta gente se arriesgue a prestarnos, ellos dicen, yo sí le presto, pero le cobro unos intereses más grandes porque el riesgo es más grande. Y Colombia ya no tiene grado de inversión. A Colombia le quitaron el grado de inversión. Y eso podría seguir empeorando un poquito y eso no es bueno, porque entre más caro sea la financiación, más intereses como país pagamos y menos plata nos queda para lo que realmente necesitamos, que es la inversión social. Entonces, ese es uno de los riesgos, el tema de la regla fiscal y la tentación de seguir gastando a mano llena para cumplir con una serie de compromisos y propósitos que hoy no se tiene muy claro de dónde va a salir la plata para eso. Y cuando el riesgo aumenta, pues aumenta el riesgo de que el precio del dólar suba. Y lo malo de que el dólar suba es que yo no sé si ustedes tienen claro, pero el 80% de las cosas que, bueno, nosotros importamos mucho. Por ejemplo, el 80% de los cereales lo importamos. Arroz, frijol, maíz, torta de soya. Y esos cereales se utilizan para fabricar concentrados. Aquí en el Valle del Cauca hay una industria muy fuerte de concentrados. Y esos concentrados se los comen las gallinas, los pollos que ponen los huevos, que generan la carne, que aquí en el Valle del Cauca también hay mucho. Entonces, cuando se dice, ay, ¿por qué estará tan cara la carne? ¿Por qué estará tan caro el huevo? ¿Por qué estará tan cara la comida? Pues porque de cierto modo el dólar influye en eso. Pero mire, verá las cosas que nosotros importamos. Nosotros importamos vehículos, repuestos, combustibles, cereales, importamos medicamentos, importamos maquinaria, computadores, electrodomésticos, celulares, teléfonos, ropa. Entonces, un dólar caro, pues le echa más leña al fuego de la inflación. Y hablando de fuego, pues el fenómeno del niño, no sé ustedes cómo lo están viviendo, pero aquí está haciendo un calor del demonios, pues tiene sus impactos en el precio de la energía, aunque el presidente ha estado señalando en estos días que ese precio de la energía a lo mejor deberían revisar la fórmula con la que se fija. Sé que estamos en un proceso de transición energética. Ayer estaban hablando de la inauguración de un nuevo parque de generación de energía solar por allá, no sé si era en el Cesar, muy bueno, pero eso no es tan rápido como quisiéramos. El fenómeno del niño lo tenemos es ya, en este momento. Entonces, pues, si el precio de la energía es alto, pues nos afecta el bolsillo a nosotros y a las empresas. Los alimentos, habrá que ver qué tan caros se ponen los alimentos con el impacto que pueda tener en las cosechas, la falta de agua y obviamente pues también la generación de servicios públicos como el agua afectados por el fenómeno del niño. La buena noticia es que pues esta película se le tiene que ver rápido, por eso le digo que el año 2023 es un año bisagra, pero a esto se le tiene que ver rápido para dónde va la cosa porque el fenómeno del niño va como hasta marzo o abril, así que muy rápido vamos a ver qué tanto afectó el precio de los alimentos. El tema de la regla fiscal, pues ya arranca otra vez la discusión en el Congreso de las reformas pensional, salud, laboral. ¿Qué más reformas es que hay? No, yo creo que esas son las más gruesas. La laboral, la pensional, la de la salud. Sí, esas tres. Y entonces veremos si son ciertos o no infundados todos los temores y eso pues va a despejar mucho más el panorama para que el Banco de la República se atreva a bajar de manera más agresiva las tasas de interés y eso, al menos en el caso mío, me parece muy positivo para la economía y para los hogares.
Como la expectativa es de que pues esas tasas van a empezar a bajar de manera muy agresiva, pero sobre todo como de abril para allá, ya las tasas de interés de los ahorros empezaron a mermar. Mire, esta es la tasa de un CDT a 90 días. ¿Sí ven esta parte de aquí al final? Mire dónde llegó a estar. Esto era lo que le pagaban a usted por un CDT, menos del 2. Mire a 90 días. Mire hasta dónde llegó, al 14. Y lo más fregado es que ahí se mantuvo. Es decir, voy a poner esto por aquí, pero voy a hacerles unas rayitas y me disculpan como lo fea las rayitas. Ahí es el 2023, este es el 2022, este es el 2021. O sea que aquí estamos en el 2020, 2021, 2022, 2023 y este es el 2024. Mire que aquí un chino le dio por tomarse una sopa de murciélago. Ese es el cuento, ¿no? Entonces el Banco de la República dijo, no, toca bajar la tasa de interés. Entonces todo el 2021, no, reídos. Yo soy uno de ellos, pues lo confieso. Hice hasta para vender en el 2021, hasta sentimiento de culpa tengo. Pero en el 2022 se acabó la guachafita. Pero digamos que de todo este golpe, solo recibimos la mitad del impacto. Pero aquí en el 2023 sí fue todo el año remando con esa tasa de interés alta, pero la tasa de interés está empezando a mermar. Y si miramos la de 180 días, voy a quitarle todo ese poco de rayas para que no se me distraigan. Si quitamos la de 180 días, mire hasta dónde llegó, qué locura, 16. Pero mire, ya no hay diferencia. A 90 días o a 180 días es lo mismo. ¿Para qué le voy a ofrecer más plazos si la expectativa es, ¿para qué me quiero amarrar como entidad financiera a pagarle un poco de plata a 6 meses si esto va a empezar a bajar de manera constante? Y esa es la tasa a un año. A pesar de que reaccionó un poquito aquí al final, si usted lo ve, desde que empezó este año y finalizando el pasado, casi queda lo mismo, a 90 o 180 o a 360, mírenlo ahí. Antes había un diferencial grande, miremoslo en números por aquí, por ejemplo, no sé, teníamos que a uno le prestaba, la tasa aquí era 13,63, aquí era 14 y aquí era 15. Hay unas diferenciecitas, pero mire cómo eso ha caído. Este casi 14 cayó al 11, de este 14 cayó al 11 y de este 15 cayó al, bueno, casi 12. Pero lo que te quiero decir es que básicamente eh, a un año, a 6 meses o a 3 meses, hoy para un ahorrador, pues lo que se encuentra es que la tasa es lo mismo. Primera conclusión. Pero segunda conclusión, mire, verá la tendencia que ha tenido recientemente la tasa de interés de los CDTs o CDTs. Ha caído. Mire, por aquí desde noviembre, del casi 15 al casi 12, 3 puntos. Del 13 al 11, 2 puntos. Del 13 al 11, 2 puntos. Esas tasas empezaron a mermar y con ello la tasa máxima legal permitida. La tasa máxima legal permitida, pues gracias a lo que les dije ahorita, llegó a estar por debajo del 2%, o sea que el que cobrara el 2% estaba cobrando usura, pero se nos trepó hasta el 3,27, una locura, y a esa tasa se fijan las tarjetas de crédito y los rotatorios, pero ya bajó al 2,5 y ya los bancos tímidamente han empezado a bajar sus tasas porque tienen una necesidad de prestar plata impresionante. O sea, pónganse en el papel de que usted trabaja en un banco. El año pasado le fue re mal, no cumplió metas, echaron gente por bultos, los ingresos por comisiones malos, a todo el mundo echando malo, pues ahora pues don Luis Carlos Sarmiento Angulo tampoco es que esté aguantando hambre, ¿no? Pero la utilidad de los bancos se cayó a la mitad. Entonces, pues los accionistas también que haya por ahí van a tener menos dividendos. Y obviamente los impuestos, mire que es que uno como que a veces necesita volver a recordar cómo es la cosa. Ahorita lo van a ver ustedes. Los bancos a noviembre del año 2022 tenían una utilidad de 14 billones. Esos mismos bancos a noviembre del 2023 tienen una utilidad de 7 billones. Por ende, si sobre esto fuéramos a pagar el impuesto de renta, usted tiene que pagar el 35%. Eso es casi 5, sí, sí, casi 5 billones de impuesto de renta más la sobretasa. Entonces uno dice, bien, bueno, ahora a los bancos les está yendo mal, como a rata, muy, se lo merecen, sí, pero el problema es que ahora van a pagar menos impuestos.
ahora van a pagar 2.5 billones, la mitad de lo que pagaban antes. Entonces, ¿de dónde van a salir la plata que se necesita para hacer los programas sociales y cumplir con los fines del Estado? Entonces, no es bueno que la economía no crezca, eso no le conviene ni a nosotros por el empleo, ni le conviene al Estado por los impuestos, no le conviene a nadie. Bueno, póngale cuidado, entonces, no sé si ustedes ven aquí, esta es la tasa de interés de consumo entre 3 y 5 años, para que se ubiquen. Eh, entonces a uno le prestaban, antes de todo esto, entre el 16 y el 18 anual. Se subió al 34, eso es casi el doble. Y ha mermado un poquito, y sobre todo aquí al final, en el mes de enero, sí, porque vea que aquí llevamos en la cuarta semana del año 2024, ha mermado un poquito. Ahora miremos créditos de consumo a más largo plazo. Inclusive ahorita lo que uno observa es que están prestando más de 10 años para consumo, especialmente en el campo de libranza. Como la gente pues está apretada, entonces le dan el doble de plazo para que se empeñe a 10 años. No tenemos ni vida ni trabajo asegurado para 10 años, pero deudas ya las aseguró, aunque no se endeude un peso más, ya mejor dicho, tiene comprometido la mitad de los ingresos en los próximos 10 años. Eso, así es como están funcionando. Entonces mucha gente cree, ay, no es que el banco me está prestando más barato. No, le está dando más plazo y por eso la cuota le queda más bajita, pero va a pagar un cojonal de plata. Pero aquí vemos el mismo fenómeno. En lo que va de estas 4 primeras semanas de este año, las tasas han bajado un poquito. Y bueno, antes le prestaban a uno, mire, al 12% a plazos largos para consumo. Se llegó a niveles inclusive del 26%, el doble, y ha cedido alguito. Estamos hablando de niveles del 22%. Eso es lo que cuesta un avance de tarjeta de crédito. Cuando uno está sin plata y no quiere ir donde el agiotista, entonces hace un avance de la tarjeta. Esos avances estaban por el orden del 26. Se subieron hasta el 46 y ha bajado un poquito, ¿no? Estamos por niveles del 36. Eso que ustedes ven ahí es compras, la línea verde, compras con tarjetas de crédito. Voy a quitar las rayas que tengo para que no. Compras con tarjetas de crédito a más de 18 meses. Entonces, lo mismo, estaba en niveles del 24, se trepó a niveles del 38, 40 y se ha bajado a niveles del 32. Y esto es la mayor tragedia, pienso yo, para la economía, el tema de la vivienda. La vivienda no bis, que tradicionalmente estaba a eso de el 10, llegó a estar inclusive a niveles del 9. O sea, eso le costaba a uno financiar una vivienda no bis. Pues mi querido amigo, eso se puso al 18 y ha bajado muy poquito al 17. Entonces, pues con semejantes tasas, mucha gente ha desistido de el proyecto que tenía de comprar casa. No, pues es que ya no me da capacidad de pago. Con una tasa del 9 la cuota me cabía, pero con una tasa del 18 ya la cuota no me cabe, entonces no puedo hacer el negocio. Entonces el tema de la vivienda se ha desplomado. Donde tal vez hay una mejor tasa es en BIS. Mire que antes la tasa de BIS era más cara que la no BIS. La amarilla está por encima de la fucsia, creo que es eso. Ahora no, ahora la no BIS, a la que le quitaron todos los subsidios, que la tasa fresh, que no sé qué, eso, chao, eh, pues está más cara que la vivienda BIS, pero es que inclusive la vivienda BIS está en el 14 y pico, sí, está 14 y medio más o menos, que sigue siendo una tasa pues muy alta para lo que llegamos a ver en el pasado, que era una tasa que estaba por niveles del 11%, aunque el Fondo Nacional del Ahorro sigue haciendo el esfuerzo por prestar a tasas baratas, aunque hay gente que no le gusta el Fondo Nacional del Ahorro por lo complicado. Y lo otro que cambió fue la política de asignación de subsidios, que ahora es por puntaje del Sisbén, y eso enredó un poco todo el tema de la vivienda. Sin embargo, eso que ustedes ven ahí son los desembolsos por libranza. Mire, aquí está, personas naturales, créditos de consumo, libranza, tomado de la consulta, eso se llama, interactúe con las cifras de la superfinanciera, para que miren cómo se ha dinamizado esto. La semana que terminó el 5 de enero del 2024, aunque también hay que reconocer pues que principio de año es flojo, en esa semana se prestaron 151.000 millones de pesos por parte de los bancos, libranza, a una tasa del 20. La semana que terminó el 2 de febrero del 2024, o sea, un mes después,
Se prestaron 669.000 millones, es decir, 4 veces más en solo una semana, y la tasa mermó 1 punto. O sea que en libranza ya se empieza a ver una reducción de las tasas de interés, pero todavía siguen caras para que ustedes pues comparen. 19% es como el 1,5% mes vencido. En el pasado, libranza llegó a estar en niveles de ¿cuánto? El 11%. Aquí está el tema del dólar, pues visto de otro modo. Mire que aquí el dólar estaba más pegadito de los 3.000 pesos, luego se nos subió por aquí, luego se pegó una trepada horrible en el 2022, especialmente en el segundo semestre. Cuando digo horrible es que de los 4.000 llegó a superar los 5.000, se subió 1.000 pesos. Eso es para allá. Afortunadamente se devolvió los mismos 1.000 pesos, y lo que va de este año ha estado todo tranquilito ahí alrededor de los 4.000, y no pinta que, pues tendríamos que hacer una embarrada muy grande como para que eso cambie, un poco para que vean, bueno, si nos devolvemos más, no me quise volver más para que no nos pongamos a llorar, pero el dólar entre el 2012, 13, 14 llegó a estar a 1.800 pesos promedio, ¿no? 1.800 pesos. Eso ya, olvídelo, llórelo. Entre el 2015 y el 2018, el dólar estuvo en 3.000 pesos. Para el 2019 se subió casi a 3.300. Para el 2020 se subió a casi 3.700. Para el 2021, pues ahí se nos quedó como estable. Para el 2022 se nos pegó una trepada horrible, 4.200. En el primer semestre del 2023 se nos subió a 4.600. Es que calcule esto. Si usted compra un carro, un repuesto o lo que sea, un televisor que vale $100, pues multiplica $100 por eso y le da, ¿cierto? No, vale 299.000 pesos. Pero si aquí vale los mismos $100, ya no le vale 299.000, le vale 460.000 pesos, eso que importó. Entonces, que el dólar haya bajado, algo ayuda con el tema de la inflación. Ahí estamos en el segundo semestre del 2023, está en 4.000. En el mes de enero estuvo alrededor de los 3.915, y el último dato, que es el del 15 de febrero, ¿qué día es hoy? ¿15 de febrero? El día de hoy está a 3.917. El máximo precio que alcanzó fue 5.061 aquí en el primer semestre del año 2023, y el precio más bajo que se vio a principios del año 2015, pero pues llórelo. Bueno, eso es lo que ha pasado con el dólar, y hablemos entonces del desempleo, que ya les dije que el desempleo es una de las cosas que preocupa, cifras que estamos tomando del DANE. ¿Preocupa por qué? No sé, miren la línea roja y mírenla aquí al final. Empezó a incrementarse el tema del desempleo. Obviamente, pues lo peor fue esta línea amarilla, que usted la ve aquí, parece el sombrero que dibuja el Principito en el libro, cuando el desempleo llegó a estar por encima del 20% por culpa de la pandemia. Eso no hemos tenido un dato de esos. Aquí empezó a echar para abajo, y luego aquí siguió en el 2021 echando para abajo. Y bueno, en los últimos 3 años, digamos que habíamos tenido un desempleo en los últimos 3 años muy entre el 9 y el 11%, pero hay serias preocupaciones sobre el desempleo, que tiende a acercarse, coquetearle al 11%. Este fue pues, como el tema de la pandemia. En las 13 principales ciudades el tema llegó a niveles del 25% de desempleo, pero gracias a Dios cesó la horrible noche. Habíamos regresado a niveles similares a los de antes de la pandemia, que entre otras cosas es una tragedia, ¿no? Una economía con un desempleo del 11% es una vergüenza. La nuestra no ha podido superar esa vaina. Con pandemia y sin pandemia estamos estancados en el objetivo. Es de los desempleos más altos de Latinoamérica. Pues hay algunos datos peores, Venezuela, Haití, pero pues es que la comparación de por sí ya resulta odiosa, que no nos supere sino Venezuela y Haití, pues como regular la cosa. Entonces, pues sí, ¿cómo resolver ese tema de tener mejor empleo? Es una tarea, asignatura pendiente, pero lo cierto es que la creación de empleo anda pobre, pobre, pobre. ¿Cuáles son los sectores que más empleo tradicionalmente en Colombia generan? La construcción, pues esa vaina en materia de empleo, en vez de estar creando empleo, los está destruyendo, y va a empeorar en los próximos meses por el tema de la vivienda, pues posiblemente un poquito. ¿Qué otro sector es intensivo en generar pues empleo, mano de obra? La industria, como Colgate, ustedes son industria, pues los que están todavía trabajando allí activamente. Allá están, es vea, destruyendo empleo. Lo mismo que las actividades inmobiliarias, informática y comunicaciones. Entonces, la generación de empleo en los sectores que más empleo generan andan mal. Lo mismo que esto de recreación, servicios.
actividades financieras está medio estancado. Tenemos, además del desempleo, otro problema que es la informalidad. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, miren ustedes cuántos trabajadores por cuenta propia hay, 9,5 millones, casi que la misma cantidad de empleados particulares. Por decirlo de algún modo, por cada empleo formal que hay otro informal. Así de grave es la cosa. Uno que cotiza pensión, salud y demás, y otro que no, está en el físico, rebusque. Están los empleados del gobierno, gente que trabaja en la casa y uno no le paga. A la señora aquí que me ayuda no le pago. Jornaleros o peón, sobre todo en el agro, empleados del servicio doméstico, han reducido, porque pues la crisis hace que uno le toque despachar a la empleada. Yo aquí no puedo hacer eso, primero me sacan a mí. Y bueno, patrono o empleador. Yo creo que yo estaría ahí porque yo tengo varias personas que trabajan aquí conmigo. Y ese es el panorama de la calidad del empleo en Colombia. Por ciudades, el desempleo en Cali es un poquito superior al promedio nacional, pero no mucho. Donde están muy fritos con estas tres, Quibdó, Mocoa y Arauca, y donde pues lo sorprende a uno es hacia acá, ¿no? Leticia, Bucaramanga, San José. Otra cosa es la calidad de ese empleo. Si lo vemos por informalidad, 2 de cada 3 empleos hacia la costa son informales, vean. Sincelejo, Valledupar, Montería, Santa Marta, Riohacha y Barranquilla. El único que no es de la costa es Cúcuta, pero es un calor igualito, solo que sin mar por no registrar, refrescarse. Eso está muy por encima del promedio. La costa en materia de informalidad es espantoso. Y más hacia los principales centros de producción. Mire, esto es una belleza. Lo que es Manizales, Armenia, que es eje cafetero, Medellín, Bogotá y Tunja, pues que están ahí, cundiboyacense, pues tienen niveles de informalidad mucho más bajos, y Cali está por aquí, en niveles del 46, 10 puntos más de informalidad que estas ciudades que acabo de mencionar. Entonces, pues no hay cómo sacar pecho, pero tampoco estamos tan mal como hacia la costa. El crecimiento económico, que es un tema ahí, sí, 3, 4, sí, en una horita, más o menos me va a dar el tiempo para terminar esta parte, ahorita hablar de las cifras. El crecimiento, ¿cómo estuvo? Vea, este es el Producto Interno Bruto. ¿Recuerdan que esta historia se las conté? Nosotros, pues ahí nos damos las mañas. Por acá en el pasado, seguramente por la bonanza petrolera, tuvimos crecimientos muy destacados. Aquí hubo una crisis financiera internacional. ¿Se acuerdan ustedes cuando se quebró? Bueno, Lehman Brothers, y hubo la crisis hipotecaria en los Estados Unidos y en España. Bueno, algo afectó eso aquí. No llegó inversión y se afectó alguito, pero no tan grave. Pero pues por aquí sí, no. Entonces sí cuando usted saca un promedio de esto, le da un promedio de más o menos el 3. De hecho, el potencial de crecimiento nuestro está un poquito alrededor del 3, tal vez más, pero aquí lo de la pandemia fue fatal. Este fue el rebote. ¿Se acuerda que yo de memoria más o menos dije que 11, 7? Y este es el dato oficial del DANE. Es decir, no crecimos. Mire toda la serie que hay ahí. Es el peor dato con excepción de la pandemia. O sea, sin pandemia, no crecimos. Y obviamente, pues hay unos sectores más cascados que otros. O sea, sabemos cuáles fue mal. Mire, la construcción lleva 2 años, pichos. -2, -0. Información y comunicaciones, que iba bien, -1. Actividades profesionales de servicios, no sé qué, que iba bien, -0. Minas y canteras, que iba mal, sigue mal. En cuanto al crecimiento, pues porque es una actividad que se está amenazada en el sentido de que se quiere desacelerar, cambiar pues la matriz energética. Entonces pues el carbón está, digamos, condenado a desaparecer, y entonces pues la inversión ahí es menor. En el petróleo también, con el cambio de gobierno, no más licencias, no más dadas a vaina, lo que hay siguen explotando, pero no voy a dar más. Entonces, bueno, es natural que eso ahí ocurra por el cambio en la política. Pero vea, comercio, transporte, servicios de comida, negativo. Actividades artísticas de los hogares, de entretenimiento, que tuvo un crecimiento espectacular aquí, porque la gente estaba mamada de estar encerrada, y entonces salió de un año muy malo, salió otra vez, y entonces hubo un crecimiento muy fuerte, pero aquí ya reguló. Y la industria, que pues, insisto, un crecimiento casi nulo, y luego del -5. ¿Cuáles están recuperando? Cosa que me alegra muchísimo, todo el tema de la agricultura, nuestro campo, gracias a Dios. Yo espero, no sé, habrá que buscarle cuál es la explicación a eso, pero
Agricultura, ganadería, casa, silvicultura, pesca, maravilloso. De negativo pasó a positivo. O sea, eso es un motivo para alegrarse. No es que la violencia nuestra viene del campo, así que en el campo le vaya bien, maravilloso. Las actividades financieras, pues sí han desacelerado, pues tampoco es el fin del mundo, pero se desaceleraron. Y el sector público que venía con recorte, pues está ampliándose. Preocupa mucho porque es como la inversión a futuro, es la formación bruta de capital. La formación bruta de capital es la inversión que se hace en cosas que a largo plazo van a generar productividad. Entonces, por ejemplo, la inversión en maquinaria de equipo, menos 26%. Las empresas no están comprando maquinaria para desarrollar nuevos proyectos o ampliar la capacidad instalada y vender más. ¿Quién va a invertir si no sabemos si lo vamos a vender o no? Con lo que tenemos nos defendemos. Vivienda, menos 9,8. La vivienda genera cantidades de empleo, jalona cantidades de sectores. Bueno, ¿qué vidimos por aquí? Bueno, propiedad intelectual, recursos biológicos, edificios. A los que realmente le va muy mal es a maquinaria y equipo y vivienda en la formación bruta de capital. Y es que en vivienda, ojo a este dato, miremos aquí, por ejemplo, lanzamientos, o sea, lanzamiento de nuevos proyectos. En total se contrajo menos 42. En vivienda BIS, menos 50. En no BIS, menos 17. O sea, el BIS es el más cascado en lanzamiento de nuevos proyectos. En ventas, hay una contracción del menos 45. En BIS es de casi menos 50. En no BIS del menos 32. En iniciación de nuevos proyectos, menos 28, menos 30, menos 22. Entonces, definitivamente, claro, el tema de la vivienda tiene una caída muy fuerte, especialmente en el segmento BIS, pero pues uno esperaría que las constructoras y el mercado se adapte a las nuevas condiciones y para 2024 se dinamice mucho más otra vez el tema de las BIS, a medida que, como dice por ahí el disco, ya le cogí el maní a la suegra, ya le cogí el tiro al tema de los subsidios. Nosotros por aquí tenemos pendiente radicar uno, a ver cómo funciona eso. Se los digo es porque nosotros aquí estamos ayudándole a una persona a que tramite el subsidio y en esas nos cambiaron las reglas de juego, entonces pues eso fue un poco traumático y ahorita vamos otra vez a radicar el subsidio a ver si esta vez sí se puede. En el semáforo de la economía que publicó el diario El Tiempo, pues tenemos otra radiografía. Eso es despachos de cemento gris, que tiene que ver mucho con la infraestructura, la construcción, menos 4. Espérate que yo mismo me estoy tapando aquí. Producción de la industria, menos 5. Sectores que están en rojo. Ocupación hotelera, menos 6. Ventas del comercio minorista, menos casi 7. Exportaciones, menos 13. Indicador de producción, o sea, obras civiles, menos 12. Utilidades de las entidades financieras, menos 24. Venta de vehículos, menos 28. Gasto de los hogares, menos 2. Hasta nosotros estamos gastando menos aquí. Esos son los sectores que están en rojo. En amarillo, producción de café, más 2. Ahí vamos. Censo de edificaciones, ¿sí? Área en trabajo, pues, ahí es estancado. Ahora, ¿qué sí está en verde? Transporte aéreo. La gente se acabó la pandemia y a viajar. Eso de que no, que trabajo remoto y virtual, no nada, vuelvas y cojas la maleta y subas el avión y a vender. Las agencias de viaje, ¿verdad? Todo tiene que ver, transporte aéreo y agencias de viajes. Bien. El consumo de energía eléctrica, no, pues con los precios de la energía, ¿cómo no va a subir? El tema de la energía. Y la producción de petróleo. Entonces, pues la verdad es que es un panorama muy regularcito. El desempeño de la industria manufacturera, no los quiero aburrir mucho, negativo. El índice de confianza industrial negativo. Esto es lo que refleja un poco el ambiente. ¿Cómo ve usted la cosa? Le pregunta uno a los industriales. Regular. Entonces, ese es el índice de confianza. ¿Cree usted que la cosa va a mejorar? La verdad es que no. Y puede que haya muchas cosas buenas. El problema es que si usted no logra contagiar a la gente de optimismo, un tema también psicológico, pues no invierte. O sea, habrá discusiones en que eso no es cierto y que es un tema de percepción. Pues la percepción es muy importante porque la gente, según la percepción, se anima o no a gastar o a invertir. Así que si el consumidor es pesimista, no gasta. Y si el empresario no es optimista, no invierte. Y eso es malo para todos. Entonces es malo ver un índice de confianza industrial
que se mantiene en terreno negativo hace ratico. Mire, si usted lo ve aquí, de aquí para abajo es negativo. Tiene muchos datos negativos, poquitos en positivo. Si nos vamos al índice de confianza del consumidor, pues ahí usted lo ve. ¿Cómo va el sector comercio? Les voy a mostrar el cero es este. Este es el cero, creo que sí. Ay, no, ese es el -2, lo embarré, espérese. Bueno, él va como por aquí. El cero es este. Entonces, todo, mire que todo este azul está en negativo. Las ventas reales del sector comercio, ¿cómo van? En negativo. El personal ocupado, ¿cómo va? Para abajo. ¿Y por qué el sector comercio le está yendo regular? Pues porque la confianza de los consumidores está en terreno negativo hace rato. O sea, este es el cero. Es que aquí sí no hay ni un solo dato positivo. Desde noviembre del 2022 hasta noviembre del 2023, la confianza del consumidor con esos precios y con esas tasas tan altas, pues ha estado regular. Ese es el panorama macro. Miremos el panorama micro un poco aquí más cerca, nuestro sector, el sector financiero y las cooperativas, cómo va la cosa, algunos datos. Miremos, por ejemplo, esto de agregados monetarios tiene que ver con la liquidez en la economía. Aquí ustedes ven una disminución de la liquidez circulante. Y obviamente aquí lo que vamos a ver es el crecimiento de la cartera. Mire, por ejemplo, cojamos hasta por acá esta época. Oh, maravillosa. Mire, eso era lo que crecía la cartera. Crecía una cosa loca. Pues esa vaina se acabó. Crecimientos muy por debajo de la inflación. Ahora desagreguémosla. Cojamos consumo, que es el segmento en el que nosotros más estamos. Pues hablo de la cooperativa y el sector cooperativo en general. Pues mire a lo que crecía esta vaina, la locura. Es decir, empezando el año 2022, esa cartera crecía más del 20%. Pues eso fue hasta principios del 2022, que las tasas estaban bajos. El segundo semestre del 2022 y todo el 2023, esa vaina va es para abajo. Crecimiento negativo en consumo, crecimiento negativo en microcrédito y el crecimiento de la cartera hipotecaria que estuvo muy acelerado por aquí desde el 2021 hasta el 2022 y que obviamente pues tuvo por aquí por culpa de la pandemia, ¿no? Es que esta es la línea de la pandemia tira todo, pero tachando la pandemia, antes y después crecíamos una tasa promedio del 15, esa vaina se cayó. Entonces, la cartera de consumo, echémosle un ojito a esta negra, esta la raya negra que tiene unos puntos rojos, es el crecimiento de la cartera de consumo. Entonces, fíjate tú, venía lo más de bien, y un chino se tomó un caldo de murciélago, pues se hundió esa vaina, ¿sí? Crecimiento nulo, ahí. Luego, no, tú tranquis, que plata es lo que va a haber, tenga lo que necesite y barato, y se pegó la disparada al crédito, al punto que si hubiéramos seguido esta tendencia, pues casi que hubiéramos alcanzado a recuperar el terreno perdido durante esta época de pandemia. Pero como la inflación se disparó, venga para acá la plata, subamos las tasas y hoy estamos en un punto más bajo que durante la pandemia. O sea, ni siquiera durante la pandemia el crédito de consumo llegó a tocar terrenos negativos. Hoy estamos en terrenos negativos. Así que imagínense cuánta plata hay en los bancos guardada, desesperados, por aquí se la vamos a prestar. Voy a colocarle un ejemplo a ver, Clarita, si me ayuda a hacer las cuentas ustedes. Los bancos a noviembre del 2022 tenían 579 billones en captaciones y 543 millones en cartera. Entonces, que tengamos 579 menos 543, Clara, ¿cuánto le da eso? 579, Esto da como 36, ¿ves? Como un excedente de liquidez de 36 billones. Ahora hágame esta cuenta, Clarita. Yo tengo aquí mi auxiliar. 637, réstemele 556. 81. 81 billones. ¿Cuánto aumentó? 81 a 36. A ver, simplifíquemelo, pero es casi 45. 45 billones, se duplicó. Esa liquidez está ahí retenida, esperando a que las cosas se normalicen, para venírsenos encima con la avalancha de créditos. Ojalá, porque yo estoy necesitado. Pero mira, aquí está la cartera de consumo. Comparando noviembre de este año contra noviembre del pasado, un decrecimiento del
menos 12. Y la cartera comercial, menos 6. Significa que las empresas tampoco se están endeudando. Mientras que vea el tema de los CDTs, de 197 pasó a 271. ¿Y por qué la gente se animó al tema de los CDTs? Pues porque están pagando unas tasas muy buenas, vea, 27% para arriba el tema de los CDTs o CDTs. ¿Eso a qué ha llevado? Pues nos ha llevado a los siguientes dos puntos. A que las utilidades que a noviembre del 2022 eran 14 billones se cayeron a 7 billones y una caída del 58% en el crecimiento real anual, descontada la inflación. A ver qué más les digo. Bueno, miremos las entidades de nivel uno de supervisión, o sea, la superintendencia vigila cooperativas, fondos de empleados, mutuales y otras entidades que se dedican al crédito. Entonces, miremos algunos indicadores, concentrémonos en la de nosotros, si les parece. Nosotros somos cooperativa con actividad financiera, 174 entidades. Entonces, en el año 2023, que aquí no se ve, pero es el 2023, ¿cuánto era la cartera sobre activos? 78%. Ahorita vemos en cómo le fue. El año anterior era igualito, o sea, de cada 100 pesos tenemos prestados 78 y en el 2021 era 73. O sea que aquí hubo una mejora, pero aquí se estancó. De cada 100 pesos teníamos prestados 73, subió a 78 y se quedó. La rentabilidad sobre aportes. O sea, si el excedente lo divido sobre los aportes, en el 2021 me daba el 8. Y eso es muy bueno porque en el 2021 la inflación fue el 5,62. O sea que la rentabilidad estuvo por encima de la inflación. Pero el excedente sobre aportes en el 2022 fue del 5,6 justo cuando la inflación fue el 13,12. O sea que los excedentes estuvieron por debajo de la inflación en función de los aportes. Y pues ahorita igual, 5,8 frente a una inflación del 9,28. Así que pues el tema de la rentabilidad en términos reales, descontar la inflación en el 2022 y 2023 se volvió negativa. Ahora miremos el crecimiento. Hombre, de aquí se me quedaron ocultos los títulos, pero este es el crecimiento del activo. El activo creció el 3,2 promedio, parecido al año anterior, pero lo que creció más lento fue la cartera. La cartera que creció en promedio 3, aquí creció solamente 1,1 y este es el crecimiento de los depósitos que se aceleró gracias a las mejores tasas y este es el crecimiento de la base social que se desaceleró un poquito, pero bueno. Bueno, ahora póngale cuidado a esos crecimientos. Esos crecimientos no son para sacar pecho, porque todos los crecimientos están por debajo de la inflación. Bueno, no es que está aquí me lo tiré porque no se me vio los títulos, pero miremos aquí las cooperativas de ahorro y crédito, de acuerdo con un estudio que publicó Confecop, la Supersolidaria. Es el crecimiento de los últimos 3 años del total de activos de las cooperativas de ahorro y crédito por debajo de la inflación. Este es el crecimiento de la cartera. Es un 2021 increíble, pero un 2022 y 2023 más flojito, por debajo de la inflación. Recuerde que la inflación aquí fue del 13,12 y de aquí del 9,28. Este es el crecimiento de la cartera de vivienda. También se desinfló. Con el tema de la vivienda se desinfló. O sea, nosotros no estamos aislados. Lo que le pasa al país nos pasa a nosotros. La cartera de consumo, pues esa es la más grande. Se desinfló. Bueno, cuando digo se desinfló es que sí crece, pero menos de la inflación. Eso es como si usted le dicen, ay, mire, le voy a subir el sueldo. Usted se ganaba 1 millón, ahora se va a ganar 1,050,000. ¿Cuánto le subieron? El 5%, pero la inflación fue el 10%. Quiere decir que este millón perdió valor 100,000 y apenas le compensaron 50,000. Quiere decir que hoy en términos reales usted se gana un 5% menos de lo que se ganaba un año antes. Entonces eso le ha pasado a las cifras de acá del sector de cooperativas de ahorro y crédito. Bueno, la cartera de microcrédito es la que ha repuntado muchísimo. Yo supongo que, no sé, le habrán echado ganitas al tema de microcrédito, que es muy pequeño, la verdad, porque tiene una muy buena tasa, porque la gente está pellizcando a montar negocio propio. Los pasivos también repuntan, especialmente los depósitos. Mira, ahí está. ¿Se acuerda que les dije que por culpa de esas tasas que subieron tanto por ahí en otro lado,
la gente se había llevado la plata de aquí para otro lado, veníamos creciendo a una tasa muy buena, pero se desinfló. Afortunadamente las cooperativas, a medida que han ajustado sus tasas de interés, esos depósitos han regresado, entonces no estamos todavía como antes, pero ahí vamos. Recuerden que por aquí estos crecimientos eh, pues eran muy superiores a la inflación. Teníamos una inflación de entre el 3-4% y crecimientos que triplicaban la inflación. Este crecimiento, ninguno de los dos alcanza ni siquiera a la inflación. Este es el crecimiento de los aportes, o sea, del patrimonio, también por debajo de la inflación. Y solo me queda hablar de ti, y es que revisemos las cifras de nuestra cooperativa en medio de este panorama, cómo se han comportado, pero esa historia se las voy a contar después del receso. Por aquí en el chat, si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, pues me la hacen. Pero mientras tanto, mire, son las 4:06. A las 4:20, 14 minuticos, van al baño, se piden su tostadita, su galletica, tal, y venimos a ver las cifras, porque nos falta ver la película. Bueno, en medio de este despelote, ¿cómo le fue a la cooperativa de nosotros? A ver si nos fue mejor o peor que al resto. Eso lo veremos en el próximo capítulo. 4:20. Ya nos vemos. Listo, Diego, gracias. Señores, hemos vuelto. Entonces, pasa como me pasó a mí con el tema de la pandemia, que yo estaba pues cuando ese puente de marzo dijeron que nos íbamos a quedar encerrados, que uno calculó que iba a ser unos 3 meses, y yo dije, bueno, no, pues aquí lo que nos va a tocar es vender el carro y mirar a ver cómo pasamos con los ingresos de eso mientras pasa el chaparrón y las cosas vuelven a la normalidad. Pues no vendí el carro y tampoco se demoró 3 meses y tocó ponerse a mirar qué vamos a hacer. Y a la final de una crisis salió una enorme oportunidad, y por eso es que estoy trabajando hoy aquí virtualmente con ustedes y me está yendo mejor de lo que me iba antes. Y yo creo que Sencover es exactamente lo mismo, seguramente muy preocupados por el tema. Pueden decir ustedes que pues se cayeron para arriba, la sacaron barata, bueno, cualquier expresión de esas podría aplicar. Les fue bien. Miremos a ver esas cifras. Me tomé la licencia de resumir mucho las cifras porque pues unos estados financieros pueden ser un tema bastante complejo, denso. Entonces vamos a analizar 5 añitos para reforzar esa tesis. Lo primero, ustedes miran acá, el activo es la cantidad de recursos que uno maneja. Ustedes tenían 33.000 millones de activos en el 2019. Para el 2020, en plena pandemia, antes es gracia que lograron crecer alguito, 35.000 millones. No es nada del otro mundo, pero bueno. Para el 2021, 36.000 millones, o sea, 1.000 milloncitos más ahí, duros, ¿cierto? Es como cuando uno va subiendo para la línea ahí, duro. Para el 2022, otros 1.000 milloncitos. O sea que pasar de 35.000 a 37.000 millones, crecer solo 2.000 millones, se echaron 2 años. Pues, ¿cómo le parece que solo en el año 2023 crecieron así 3.500 millones de pesos? Es decir, que el crecimiento fue una cosa loca. Ahora, le pasa lo que me pasa a mí, que uno quiere crecer, pero no quiere que le crezca pues la barriga, no quieres que le crezcan los músculos, ganar masa muscular y perder grasa. La masa muscular de una cooperativa con actividad financiera, o sea, la que produce, la que hace la magia, es la cartera. Primero, porque es el servicio que la gente demanda, la gente se asoció, entre otras, para que le prestaran, pero además es porque esa es la que genera los intereses por la cual se cubren los costos, los gastos y se hace todo. O sea, si no crece la cartera, estamos fritos, porque si usted tiene 30.000 millones, al 20% le produce 6.000 millones de ingresos. Si el año entrante tiene los mismos 30.000 millones, a la misma tasa vuelve y le produce los mismos 6.000 millones, pero los gastos no se le van a quedar quietos, los gastos de personal, los gastos generales, todo eso sube. Entonces se empieza a perder excedentes. Entonces miremos a ver qué le pasó a la cartera de ustedes. Efectivamente,
la cartera se nos cayó de 29.300 a 28.700, se nos cayó 600 millones de pesos en un año. Y eso no se queda así, eso pica y se extiende. Es decir, los excedentes, aunque ahorita los analizamos mejor, pues mermaron, porque los gastos sí crecen. Pero sacudidos de eso, bueno, un momentico que aquí vamos a echar es para adelante. Al año 2021, vea, 32.000 millones. Al año 2022, casi 34.000 millones, crecieron 1.500 millones de pesos. Y este año pasaron de 33.700 a 37. Eso nos da 4.300 millones de pesos. Es el mejor crecimiento que han tenido en todos sus datos. O sea, en materia de crecimiento en 2023 fue una locura. Y yo creo que las razones tienen que ver con que la gente efectivamente encontró más fácil el acceso al crédito en la cooperativa que por fuera y además a lo mejor mejores tasas. Yo aquí calculé activos líquidos netos, son licencias que uno se toma cuando está haciendo análisis. Cogí todo lo que son los activos de liquidez de ustedes, de liquidez, caja, bancos, fiducias, inversiones, excepto las inversiones de patrimonio, las AS, la participación en otras entidades, ustedes tienen inversiones, pero, o sea, son propietarios de un pedacito o de la totalidad de otra empresa. De las AS, pues creo yo que son dueños del 100%, o algo así. Entonces, de ahí le resté lo que uno debe. Eso es como yo que miro la billetera mía, ahorita la puedo esculcar y tengo 200.000 pesos ahí, uno se alegra, ay, tengo 200.000 pesos, pero aquí a un lado tengo la factura del gas, del agua, de la luz. Entonces, pues el que paga lo que debe sabe lo que tiene. Entonces yo cogí de la plata de ustedes y resté las cuentas por pagar, el pasivo laboral, los otros pasivos, resté todo eso para ver qué me quedaba. Entonces, efectivamente vamos a observar lo siguiente. Cuando la cartera se les vino abajo, las tasas de interés por fuera, pues no eran lo que pasó después. Lo que aumentó fue la liquidez, ¿ves? Entonces tengo menos cartera, pero la gente sigue aportando, sigue ahorrando, entonces me crece la liquidez neta, pero apenas arrancan con el tema de la colocación, esa liquidez neta empieza a caer y uno diría hoy que tienen un capital de trabajo neto positivo, bueno, razonable. Si cogen los activos líquidos que tienen y pagan todos los pasivos de corto plazo, laborales, otros pasivos, cuentas por pagar, todavía les quedan 1.600 millones de pesos, que es un capitalito de trabajo para prestar. Ahora, una cosa llamativa ahí es que, oiga, la cartera de vivienda les ha crecido una cosa interesante. No sé cómo es la línea de vivienda de ustedes, pero mientras la cartera de vivienda en otras partes anda pegada, la de ustedes ha despegado muy bien. Debe tener algo bueno esa línea, porque mire, de 8.500, lo que yo le digo, en la pandemia la gente lo que debería hacer es endeudarse, porque si uno se muere, pues se ahorra la pagada de la deuda. Pero la gente les das por comprar disque papel higiénico y dejar de endeudarse. Entonces, pues, mermó la cartera de vivienda, mermó toda la cartera. Pero para el 2021, vea, creció 8.500, creció a 10.600, creció a 13.600. Para colocárselo así en términos concretos, en los últimos 3 años la cartera de vivienda casi se ha duplicado. Yo hay un poquito de medio sapo, de metido, pues, porque uno no se aguanta. Es muy importante que ustedes revisen, pues, la sostenibilidad del tema de vivienda para que no se les vaya mucho la emoción, pues porque la vivienda son créditos grandes, a largo plazo, a tasas bajas, entonces uno tiene que fortalecer mucho financieramente la entidad para poder mantener ese ritmo de crecimiento. Entonces, de 29.000 millones que teníamos de cartera, pasamos a 37, o sea, crecimos 8.000 millones la cartera. Y si usted me pregunta, ¿dónde es que se ha crecido? La gran mayoría la han crecido es en vivienda, es la línea pues que ha tenido una expansión más grande. El deterioro son las provisiones que uno va constituyendo para cubrirse frente a potenciales moras. Ahorita miramos eso. Y bueno, la propiedad planta de equipo, ustedes como que tienen una sede o algo así, de donde yo como hace rato no los veo, un día de estos tengo que visitarlos. Es que desde la pandemia me quedé aquí trabajando en la casa y me da una pereza ir a Cali con unos trancones tan horribles. Le dicen a unos que no, que están haciendo un piloto aquí para pasar por Ciudad Jardín, y no más para llegar hasta allí, hasta Jardín Plaza, desde mi casa que yo vivo en Jamundí, es como hora y media. ¿Quién le dan ganas de ir hasta el norte? Pero debe ser que ustedes compraron oficina, porque vea, tienen ahí en propiedad planta de equipo casi 1.000 millones de pesos. Bueno, aquí ya merma un poco en propiedad planta de equipo, pero lo que podemos decir es que de la gran
cantidad de activos que tienen 41.000 millones, la gran mayoría es cartera. Bueno, ahí se familiarizan con las cifras. Ahora miremos los ahorros, cómo se han comportado. Mire ustedes que precisamente, no sé, las tasas de interés, la pandemia, qué pudo haber ocurrido, pero estaban más o menos con unos 10.400 millones de CDATs. Ojo a eso. Y se les cayó a 7.000. Estamos hablando de que se les fueron 3.000 millones de pesos. Pues, ¿cómo le parece que esa plática ya se recuperó? Ya la gente empezó a ver que aquí le pagan igual o mejor que lo que le pagan afuera y estén pendientes de eso porque las tasas van a seguir cayendo. Y eso es importante porque estos 10.000 millones de pesos hoy en esos CDATs les puede estar costando en promedio al 13, el promedio. Para fin de año, eso va a estar, debería estar alrededor del 8 y para el otro año debería estar por el orden del 5 o 6. Estamos hablando de que la reducción en costo para los próximos 2 años es de 6, 7 puntos. Y hágame la cuenta usted ahí verá. El 6 o el 7% de 10.000 millones de pesos son 700 millones o más de ahorro en costo financiero. O sea que las perspectivas de Sencop son muy favorables si se tiene en cuenta que el costo de esos depósitos tiende a reducirse en los próximos 2 años y entonces los excedentes les va a mejorar. Así que si les ha ido bien ahora, pues a futuro también les irá mejor. Obviamente, ahorita que miremos los ingresos, pues es posible que los ingresos también, si las tasas caen y ustedes tienen créditos a tasa variable, pues también mermen. El ahorro ordinario es como el ahorro que se mantiene a la vista, que se puede retirar en cualquier momento. Se estaba oscilando alrededor de los 5.000, se cayó a los 4.000 porque seguramente la gente dice, no, esto está mejor en CDATs, llevémonos la platica para los CDATs. Pero pues como usted lo quiera ver, aquí tenemos en el 2021 9 y 5, 14 y 3, 17.000 millones tenían en el 2021. Ahora tienen 19.000 millones de pesos sumando estos tres. O sea que los ahorros de todas maneras les han crecido. Y mire, todas las cifras, lo que usted quiera ver, el ahorro ordinario mermó un poquito, pero el ahorro CDAT creció casi más de 3.000 millones de pesos solo en un año. El ahorro contractual creció casi 1.000 millones de pesos. Bueno, el ahorro permanente, pues ese es el que ustedes hacen todos los asociados, así que se tiende a crecer. Tuvieron por aquí unas obligaciones financieras más bien pequeñas o las tienen pequeñas, fondos no, y los aportes siguen creciendo, lento pero crece, 12,5, 12,900, 13,100, 13,400 y aquí 14,200 es el año de mayor crecimiento en aportes en los últimos 5 años. Y las reservas pues vienen creciendo lento, pero vienen creciendo. De 1.900 ya van en 2.500, han crecido 500 millones. Y en materia de excedente, este es el mejor dato de los últimos 5 años. Sin embargo, hay que analizar bien ese excedente. Entonces vamos a analizarlo de este lado. Miremos qué pasó con los intereses de cartera. Pues obviamente, si la cartera crece, los ingresos tienen que crecer. No sé qué pasaría con la tasa, ahorita lo vemos, pero vean. De tener 3.800 millones de ingreso, se nos cayó a 3.300. ¿Usted sabe lo que es eso? Haga de cuenta que nosotros somos un hogar, una familia, y que uno le diga a los hijos, oiga, nos bajaron el sueldo. De 3.800 a 3.300 nos bajaron 500 millones de pesos el sueldo. Toca pasar la tijera por algún lado. Y efectivamente ustedes pasaron la tijera. Eso se nota aquí. Si cojo los gastos de personal estos, que son los gastos de funcionamiento, y comparo los gastos del 2021 con los del 2019, van a encontrar que son iguales cuando los gastos tienden a crecer. Eso significa que hicieron ajustes para acomodarse a esa situación de reducción de gastos. Ahora, una cosa que les dio la mano en ese momento, ténganlo presente, es que como las tasas de interés del mercado bajaron, el costo de los depósitos de ustedes bajó. Entonces, mire, están acostumbrados o más o menos se gastaban más de 1.000 millones de pesos pagando intereses de los depósitos, gastos bancarios y demás, y eso se cayó a 800. Entonces, mire que una cosa ayuda con la otra. Se nos caen los ingresos en 500, pero se nos cayeron los costos en 200. O sea que ahí todavía llevo medio embolatados 300. Listo. Entonces, el margen financiero de 2.800 se nos bajó a 2.700, 100 milloncitos. eh, y los gastos los mantuvimos estables y miremos qué ha pasado en los últimos 2 años. Como la cartera repuntó, mire, de 3.300 ya vamos en 4.700. Hágame esas cuentas y verá que son más
son casi 1.300 millones de pesos de crecimiento. Y la gran mayoría de eso fue este año. Aquí crecieron 1.000 millones de pesos los intereses de la cartera gracias a ese crecimiento. Y les ayudó que como las tasas están altas, estas inversiones que tienen, pues también produjeron mayores rendimientos financieros. O sea que si yo cojo aquí los ingresos que son de intereses, bien sea de inversiones o de cartera, son casi 5.000 millones. 2 años atrás eran 3.500. O sea que crecieron 1.500 millones de pesos en ingresos. La locura. Obviamente, pues los gastos también se vieron afectados. ¿Por qué se ven afectados? Si el salario mínimo sube el 16%, mire, el salario mínimo subió, un año subió el 10, al otro subió el 16 y ahorita subió el 12. El salario mínimo subió el 38% en solo 3 años. Pues los empleados de ustedes también subió el valor de los gastos. Los servicios públicos se les subieron a ustedes, la inflación también los afecta. Entonces, esos gastos que habían estado medio congelados, aquí se redujeron artificialmente. Es que cuando le dicen a usted, oiga, pandemia, no sale, la asamblea es virtual, entonces gasta uno menos plata, la gente trabaja desde la casa, entonces gasta uno menos servicios públicos y papelería, entonces los gastos bajaron. Pero ahorita están otra vez alrededor de los 1.900 millones de pesos. Entonces yo podría decir que en generación de caja, aún a pesar del incremento de los gastos y de los costos financieros, es que ustedes dirán, ¿dónde se ven los costos financieros? Fíjese en esta cifra para que vea qué locura. Los costos financieros de ustedes en el 2022 fueron 1.100 millones porque ahí empezó a subir los intereses en el segundo semestre, pero ya durante el 2023 estuvieron todo el año parejos. Así que 2.000 millones de pesos duplicaron el costo financiero. O sea que ahí se le fue a uno el esfuercito. Subí los intereses de cartera de 3.600 a 4.600, crecí 1.000 millones. Y los depósitos me pasaron el costo financiero de 1.100 a 2.000, ahí me creció, ahí se me fue la platica. Lo que me ayudó ahí un poquito fue la rentabilidad de las inversiones. Y los gastos pues se mantienen más o menos estables. Entonces, la generación de caja de la entidad se ha mantenido más o menos estable, 1.000 millones, 1.000 millones, 1.100, 1.100. Nos recuperamos un poco respecto al 2022. Y cuando hablo de generación de caja es ingresos que le producen caja, plata, liquidez, y gastos que generan salida de caja, porque la depreciación, el deterioro, esos no generan salida de caja. Pero además, porque saqué aparte una cosa que lo vamos a llamar aquí así de manera atrevida, gastos sociales, estos de aquí. ¿Por qué? Porque Sencop tradicionalmente, con cargo al gasto, desarrolla actividades, programas, auxilios, beneficios a sus asociados. En el 2019 eso llegó a ser de 1.078 millones. Y pues como el palo no está para cucharas, hubo que hacer una restricción, un recorte a 700 millones en los 2 años siguientes. Pero mire que gracias a los buenos resultados han hecho ese gasto de 800 millones en los últimos 2 años. O sea que si usted quiere ver cuánto es el excedente real, tocaría hacer algo como de este estilo. Coja los 263 millones de excedentes del 2019 y súmele esos 1.078. O sea que en el 2019, 263 más 1.078, los excedentes antes de depreciaciones y todo eso fueron como 1.300 millones de pesos. Ahora vengámonos hasta el 2023, demos el salto completo. ¿Cuánto dimos de excedentes aquí? 471 millones. Pero hay que sumarle los gastos sociales de 814. Entonces, 471 más 814, 5, 8, 8 y 4, 12, 1.285. Otra vez 1.300 millones. Quiere decir que aún a pesar de toda la historia y la perturbación, en el 2023 estamos dando la misma cantidad de excedentes operativos que dábamos en el 2019. O sea, hemos sabido navegar por aguas turbulentas de modo exitoso. Y hemos logrado, pues obviamente, que la base social crezca en los últimos años. Creo que ustedes lo deben tener por ahí más claro que yo, pero están casi por los 1.800 asociados, luego de que les bajó a más o menos los 1.600. Y miremos entonces, bueno, los indicadores y las preguntas que ustedes tengan, pero las perspectivas son estas.
A ver si logro recogerme porque con tanta idea. Hoy por hoy, aún en medio del despelote económico, estamos como estamos cuando estábamos en el 2019, que todo estaba tranquilo. Lo cual significa que si las tasas de interés empiezan a mermar, la inflación empieza a mermar, la economía empieza a crecer y seguimos haciendo bien las cosas, el año 2024 y 2025 deberían ser mucho mejores. O sea, el 2023 es muy parecido al 2019, solo que el 2019 ni había pandemia ni crisis económica. Ahora tenemos una crisis, la berraca, poco empleo, alta inflación, altas tasas, y bueno, todo el despelote que ocasionó la pandemia, pero ya las perspectivas son de que eso va a ir desapareciendo en los próximos 2 años y ustedes pues están ahí, intactos, paraditos, bien acomodados, con todos los indicadores fundamentales en buen comportamiento. Y si además a octubre, porque esa es la última cifra que hay publicada por la Supersolidaria, el cálculo de los indicadores de las cooperativas que son como ustedes, pero no de todas. Son 174, seleccioné solo 72 que tienen una escala parecida, donde ustedes quedan como en la mitad. O sea, arranqué con cooperativas con 20.000 millones y hasta 90.000 millones de activos, para no compararlos ni con cooperativas tan chiquitas ni con cooperativas tan grandes. Entonces, empecemos con el primer indicador. Miremos el indicador de calidad de cartera, o sea, la cartera que es diferente de A, que está en riesgo o en mora. El peor indicador fue aquí por la pandemia, 6.18, pero de ahí para abajo, vea, mejora, mejora, mejora. Tiene un indicador por debajo del 3%. Ese indicador de ustedes es mejor que el indicador de calidad de cartera de los fondos de empleados, que es regularmente el mejor. Y es la mitad del indicador promedio de las cooperativas parecidas a ustedes. La mediana es el dato que está en la mitad de la muestra, o sea que la mitad de esas 72 entidades tiene una mora de menos de 6.62 y la otra mitad está por encima de 6.62. Y el percentil 80 significa el 80% está de aquí para abajo y el 20% está de aquí para arriba. O dicho de otro modo, una de cada 5 tiene una mora de más del 9. Y si sumamos las 72 cooperativas como si fuera una sola, la mora es del 7. O sea que ustedes en indicadores de calidad de cartera les va regio. Muy bien. Ahora, en cuanto a la estructura financiera, si cogemos de un lado el capital institucional, es decir, le quitamos los aportes porque eso es como si fuera una deuda, excepto los amortizados, le sumamos el deterioro y lo comparamos con las inversiones de patrimonio, la cartera en mora y la propiedad, planta y equipo, por cada 100 pesos que ustedes tienen en activos que no producen ni liquidez ni rentabilidad, porque la cartera improductiva no produce intereses, porque la propiedad planta equipo no produce intereses y las inversiones de patrimonio, pues no sabemos. Por cada 100 pesos que tienen ahí, tienen 300 pesos de patrimonio propio. O sea que la plata que está en estos activos, llamémoslo medio hueso, sin liquidez y sin rentabilidad, es plata de la cooperativa, no plata de los ahorros de ustedes. La plata de los ahorros de ustedes está bien invertida. Se la va a poner así de este estilo. Sumemos 4.000 millones de pesos de ordinario y 10 de CDT, ahí ya van casi 15.000 y 4.000, 19.000. Y el ahorro permanente, ahí van 20.500. Y le sumo 14.000, da 35.000. O sea, la plata que ustedes han puesto en la cooperativa suma 35.000 millones. Y la mera cartera vale 37.000 millones de pesos. O sea, solo con la cartera buena pagan la totalidad de los aportes, los ahorros, y les sobra plata. Y si los preocupados son los bancos, no se preocupe, con lo que sobra de la cartera, le pago a los bancos y todavía me estaría sobrando la liquidez neta después de pagar todos los pasivos, 1.600 millones, las inversiones de patrimonio de 600 y lo que se logre vender los bienes inmuebles que ustedes tienen, todavía les estaría sobrando casi 3.000 millones de pesos después de pagar hasta el último centavo al que le deban plata. Entonces, la práctica de ustedes por ese lado está muy segura. Los activos improductivos están cubiertos 3 veces, o sea, por el patrimonio propio y el deterioro. El patrimonio es el 122% de los aportes, o sea, por cada 100 pesos de aportes tienen 122 de patrimonio. Ese dato está un poquito por debajo del promedio del sector y tiene que ver con que a ustedes todavía les falta fortalecer más el patrimonio, lo que no significa que no lo hayan hecho. Mire, si al patrimonio le quito los aportes de ustedes, que eso realmente es un pasivo porque al que un día hay que devolverlos, ese patrimonio respalda el 7% de los activos hasta el 2020. O sea que se podía perder hasta el 7% de los activos y lo que se había perdido es la plata de la cooperativa, pero no plata de nadie.
Ese indicador está por debajo del 10, que es el deseable, y está muy por debajo del 16 promedio, el 15 la mediana, o sea, la mitad de estas cooperativas tiene más del 15 y una de cada 5 tiene más del 20. Si las sumo todas como una sola tienen el 15 y nosotros estamos en la mitad de esa vaina. Entonces yo recuerdo que hubo un debate y un esfuerzo de cómo fortalecer eso y efectivamente han hecho esfuerzos, 759, 747, 764, pero ahí están pegados, como Proyecto uno. ¿Ya han escuchado Proyecto uno? Está pegado. Bueno, ¿y por qué está pegado? Pues por una razón muy sencilla. Este es el total del activo y entonces este es el capital institucional. Aquí, vamos a ponerlo aquí en verde. Entonces usted dice, si este es el 100%, este pedacito de aquí es el 7. O sea, el capital institucional financia el 7% del activo. Entonces vamos a echarle plata a ese capital institucional y efectivamente le echan. El problema es que la cooperativa crece a una tasa igual o superior a la que viene creciendo ese capital institucional. Entonces la proporción del 7% se mantiene. Pero no es que no le estén echando ganitas a eso. Mire, si ustedes cogen el tema de reserva, ya les decía, de 2.000 millones, de 2.000 millones que estaba por aquí, ya lo tienen casi en 2.500. Han crecido 500 millones, un 50%. Por eso es que la cooperativa también ha pasado de 33 a 41.000 millones de pesos. Ha crecido una proporción similar. Entonces, bueno, ahí tendrán que seguir esforzándose y creo que les va a ir muy bien porque a medida que la rentabilidad mejore con la baja de la tasa de los depósitos, pues tendrán más espacio para aumentar esas reservas. El margen total al final de cada 100 pesos les queda libres 9, más que los 6 que les quedaban antes, pero menos que el 12 del 2021. Pero el 2021 estuvo favorecido por un costo de los depósitos muy bajito. Entonces, miremos eso. Mire, ustedes antes de la pandemia, el costo de los depósitos era 5,5, más o menos era lo que les pagaban a los asociados, 5,5, unas con otras. Como las tasas de interés vinieron abajo, ustedes dicen, no, pues maravilloso. 3,74, les bajó casi 2 puntos. Pero lamentablemente, cuando uno se alegra, se le quema la casa o se le vuela la mujer, vean, se le subió al 5, se le subió al 9. Podríamos decir que de estar acostumbrados a pagar el 5,5, pasamos a pagar el 9. Esto duele, pero ahí es donde está el tema. Eso tiende a bajar. ¿Cómo lo compensamos? Pues parcialmente con una subida de la tasa. Mire, aquí cobrábamos el 13 y pagábamos el 5. ¿Cuánto es el margen en tasa? 8. Aquí cobramos casi el 14 y pagamos casi el 9. ¿Cuánto es el margen? El 5. O sea que estamos trabajando con un margen más pequeño del que teníamos antes. Inclusive aquí se puede ver que la cooperativa redujo sus tasas de interés, pues acorde con lo que había en el mercado. Del 13,3 bajamos al 12,7, al 11,3, al 11,5, ¿ves? Aquí en el 2023, 13,67, estamos parecido a como estábamos por ahí en el 2019. Eso es lo que explica entonces todo el tema de rentabilidad neta, que se nos había caído aquí al 2 y ahora mejoró al 3,41 sobre los aportes, o sea que por cada 100 pesos de aportes tenemos un excedente neto del 3. Pero si le sumamos todo lo que le pagamos de intereses y los beneficios sociales con cargo al gasto, podemos decir que hacemos una transferencia neta total equivalente al 8% sobre los aportes y ahorros. O sea, por cada 100 pesos que los asociados tienen aquí en aportes y ahorros, les devolvemos 8 pesos entre excedentes, intereses y beneficios sociales. Y diría yo, bueno, otro indicador por aquí, la cartera, que me lo salté. De cada 100 pesos, ¿cuánto está prestado? Pues aquí era el 86, se nos cayó al 78. No le digo, la gente en pandemia le da en crisis por comprar papel higiénico y no endeudarse. Yo no he podido entender la psiquis de eso. Entonces dejaron 78. Aquí se volvió a crecer al 86, al 87, al 88. O sea, es el mejor indicador que tienen. De cada 100 pesos, tienen prestados 88. Los depósitos financian el 57% de la cartera. O sea, con la mera cartera devuelven todo. La propiedad planta de equipo es menos del 2% del activo. Los activos financieros productivos son el 108% de los aportes, las obligaciones y los depósitos. Se los pongo así. Por cada 100 pesos que le han recibido al asociado o le han pedido prestado al banco, tienen 108 pesos produciendo plata. Si saco los aportes de ahí, es casi el doble, 178.
Y para rematar, para no llenarlos de tantos datos que yo espero me los... Ay, ustedes si quieren los puede ir comparando acá con el sector y va a ver que nos va igual o mejor que el sector. En propiedad planta de equipo tienen muy poquito invertido, los demás tienen invertido casi el 6. Lo siguiente, el crecimiento. El crecimiento es muy bueno. La cartera les creció el 10, mucho más que el año anterior. Los ahorros les creció el 17, luego de que hubo una pequeña contracción en los 2 años anteriores, y los asociados vienen creciendo de manera muy positiva. Entonces, dicho esto, concluyo con lo siguiente. En medio de un panorama muy complejo, la cooperativa sí ha sabido adaptar, mantener un resultado en terreno positivo, mantener condiciones competitivas del servicio y mantener sobre todo el servicio abierto, mantener sus programas sociales. Eh, y lo que creo viene ahora es que con la reducción de los costos del mercado, si bien es cierto se les va a venir una competencia fuerte, también es cierto que van a tener un menor costo financiero y por ende, pues yo estoy seguro que van a tener inclusive un 2024-2025 mejor de lo que han tenido. Así que si la pandemia y estos 4 años tan duros no los ha descuadrado, pues lo que viene de aquí para adelante menos. No sé si hay alguna inquietud, pregunta, si por ahí está Carlos, por aquí nos dice, o la persona que me citó ahí para que les dé las recomendaciones finales, los anuncios parroquiales. Aquí hay una encuesta para que la vayan llenando, por favor. Está en el chat. Si lo activan, lo lleva a un Google Forms y entonces allí activan el formulario y lo llenan. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario final, algo para despedirme? Me quedó sonando lo de que, o sea, que cada año nosotros perdemos porcentaje, como sí, porcentaje adquisitivo. Diríamos que se lo compensamos, se le compensa con algo, pero sí, vamos a ponerlo de este modo. Si usted tiene 10 millones de pesos de aportes sociales, ¿sí? Y pensemos en la inflación, no el despelote que hay ahorita, sino la de largo plazo, que es el 3%. Usted necesita dar un excedente neto sobre aportes del 6. ¿Para qué? Por ley usted tiene que sacar 20 para la reserva, 20 para educación que se va en el impuesto de renta, 10 para solidaridad, o sea que ya tiene 50 comprometidos. O sea que solo le queda el 50% a libre disposición de la asamblea, o sea el 3, como para decirle, oiga, revaloricemos esto. O sea que lo mínimo que uno debería dar es un excedente neto sobre aportes del 6 para poder cumplir con eso. En el caso de ustedes, el excedente neto sobre aportes es 3,41, o sea que está por debajo de eso. Entonces dice, yo estoy perdiendo poder adquisitivo sobre mis aportes, entonces usted dice, sí. Y dice, pero en total estoy ganando o perdiendo. Y no, pues usted tendría que sumar más beneficios para poder hacer una cuenta. No es una cuenta sencilla de hacer. Usted tendría que llegar y hacer un balance. Entonces yo lo invito a que usted haga su propio balance. Entonces el balance, yo pues creo que para que hagan un análisis justo de si están ganando o perdiendo en esta relación comercial con Sencop, digan, bueno, ¿cuál es la pérdida? Entonces usted dice, bueno, a mí no me revalorizaron aportes. Yo tengo 10 millones de aportes y la inflación fue, bueno, aunque es que estamos, insisto, en este momento en un año muy complicado, lo voy a colocar en lo que es un año normal. La inflación fue del 4%, que es el techo de la inflación del Banco de la República. Quiere decir que usted dice, perdí 400.000 pesos de poder adquisitivo. Totalmente cierto. Ahora, sume los beneficios sociales que haya recibido y auxilios y todo eso. Trate de darle un valor. Y no, pues sí, claro, el auxilio de tal, el subsidio del plan exequial, el auxilio de anteojos, el auxilio educativo, el bono, la fiesta, no sé, haga cuentas de eso y dice, no, yo efectivamente recibí 200.000 pesos o más, no sé, por auxilios. Tendría, esto es sumando, ¿no? Tendría que sumar otras cosas que son difíciles de sumar, pero voy a tratar de resumirlo en los costos ocultos de los créditos. Hay muchas partes donde uno va a tramitar un crédito y entonces le clavan que el estudio, que la papelería, que el no sé qué, bueno, y esos gasticos, que la comisión para el asesor. Supongamos que usted El efectivamente seguro.
Sí, esas cosas que de pronto efectivamente que digan, no, es que en Sencop yo me ahorro 200.000 pesos en costos ocultos por el 4 por mil, por la papelería, por la cuota de manejo. Pero usted podría llegar a sumar otras cosas. Esto que estoy diciendo es hipotético porque yo no los conozco tampoco a tal profundidad como para decirles que es así, pero hay partes donde uno le dicen es que nosotros le damos un seguro parcial o total, exequial o sobre la cartera o sobre los aportes. Y usted diga, bueno, ahí me ahorré 300.000 pesos en el tema de seguros. El otro es, bueno, también usted podría llegar y decir, bueno, cuotas de manejo, si es que las existen, yo tengo unos ahorros allá, el 4 por mil que me lo asumen, bueno, no sé, si lo existe, lo suma. Pero hay otra cosa que es un poco más complejo, pero también se puede hacer, y es decir, en promedio yo tuve una deuda con Sencop de 50 millones de pesos. Entonces, y en promedio, la tasa pues aquí en Sencop yo estoy pagando, voy a colocar un ejemplo, el 15% y el mismo producto, porque hay que compararlo bien, ¿no? El mismo producto, un producto similar, podría ser entonces, digamos, consumo libranza, en el mercado estuvo en el 20. Entonces yo estoy, y esto que estoy diciendo es hipotético, es solo un ejemplo para que usted me entienda, me estoy ahorrando un 5% en el pago de intereses. Si Sencom no existiera y yo tuviera un convenio de libranza, no con la cooperativa, sino con la vivienda Bancolombia, no sé qué, estaría pagando 5 puntos más, que sobre 5 millones son 2,5 millones más que me estoy ahorrando en el pago de intereses frente a un producto similar. Entonces te hace el balance y dice, 2,5 millones, 2,800.000, 3,200 menos 400, pues son 2,800,000. Entonces te dice, por 10 millones de pesos que tengo invertidos allá, recibo beneficios de diferente índole de 2,8 millones, pues estoy realmente obteniendo como un retorno, una TIR, aunque puede ser un poco atrevido ese término, del 28%, pero esa cuenta varía mucho de una persona a otra, así que no le puedo de manera concluyente decir que eso es así para todo el mundo, porque si el mayor beneficio tiene que ver con la tasa de interés y usted no tiene crédito, pues a lo mejor este no lo tenga. Entonces yo creería que, y esos beneficios a veces no se distribuyen de manera equitativa, es decir, a veces una persona tuvo muchas oportunidades de hacer uso de los beneficios y los auxilios, entonces, no, 280.000 pesos, pero a lo mejor usted dice, no, yo ni fui a la fiesta, ni pedí auxilio, ni tengo esto, nada, nada, nada. Habría inclusive que sumar otra cosa si es que hay, que uno diga, yo tengo ahorros. Entonces, ¿cuánto pagan de ahorros la tasa por fuera y cuánto me están pagando aquí? Y eso puede generar un diferencial positivo o negativo. Entonces, pues mi consejo para todos es hagan cuentas bien hechas. Cuando ustedes quieran sacarle un balance a su relación con Sencop, diga, bueno, en materia de ahorros, ¿qué tengo a favor? Que no me cobran cuota de manejo o el 4 por mil o no sé qué, comisiones, que tengo en contra o a favor, que la tasa es más o menos que el mercado, la pérdida de poder adquisitivo sobre los aportes si no se los revalorizaron al menos en la inflación, los auxilios que recibió, los costos que no pagó, los seguros que le subsidiaron y el ahorro que pueda tener en las tasas de interés. Y lo que uno aspiraría es que eso pues al menos le dé una relación positiva en lo económico. Hay un dicho por ahí que dicen que hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás está Mastercard. A la final uno puede llegar y sucederle que usted dice, cogí todos los mases, le quité todos los menos y quedé en tablas. Ni gané ni perdí, supongamos. Pero usted puede llegar a decir, pero formo parte de una organización que sí generó efectos positivos en otra gente que lo necesitaba más que yo, porque usted puede llegar y decir, no, mire, la verdad es que a mí con Sencom ni gano ni pierdo, pero soy consciente de que Sencom me ayudó a muchos otros compañeros que tenían problemas o mayores necesidades que yo. Entonces, cuando usted hace este mismo ejercicio con un banco, por ejemplo, usted puede llegar y decir, allá también ni gané ni perdí. El banco tampoco es que sea neutro, el banco paga impuestos y esos impuestos se supone que también son solidarios con las necesidades del país, de educación, de vías, de infraestructura, de salud. Lo que pasa es que aquí es como más directo, ¿no? Uno sabe que la plática de uno está ayudando muy concretamente a unas personas que comparten con uno elementos comunes como el que trabaja en la misma empresa, vivo en la misma ciudad, tal. Y hay otras cosas que vuelvo, insisto, que el dinero no pueden comprar, y lo digo por mi papá, que fue el que le escuché eso, que estaba en una cooperativa, pues ya no, pero durante mucho tiempo yo le dije, "Ay, ¿por qué no se retira de allá?"
No, no, pero es que no es que ahí es donde yo me encuentro con los amigos y vamos a la asamblea y a los delegados y hablamos ñoña y no sé qué. Y el hombre tenía el vicio de ir allá a la cooperativa, tomaba tinto y se encontraba con los excompañeros de trabajo. Y a él le daba pesar que retirarse de la cooperativa porque de cierto modo más que la cooperativa era también como un espacio social. Entonces, bueno, ahí le dejo ese chicharrón para que usted haga su propio balance. Pero sí, pues en la pregunta que usted me dice, ¿es posible que esté perdiendo poder adquisitivo sobre mis aportes? La respuesta es sí, sin duda, al menos en los últimos 3 años. Habría que ver qué otras cosas, por otro lado, ayudaron a compensar ese efecto negativo que la inflación ha tenido en la plata que usted tiene ahí. Diego, una en el chat que nos hicieron, ¿cuáles recomendaciones nos harías sobre el manejo para este año en la cooperativa? Pues el más importante para mí, pues madre, pues son como tres, a ver si se los resumo. Voy a meterle cuatro. Uno, hay que mantener la austeridad en el gasto. No estamos como para botar la casa por la ventana. Hay que seguir siendo prudentes. Hay que mejorar esa rentabilidad, pues para poder crear capital institucional, revalorizar aportes, mantener los programas sociales. Entonces, recórtele a todo lo que pueda, menos a las asesorías y capacitaciones conmigo. Pero prudencia. Dos, mucho monitoreo de la cartera. O sea, la gente de verdad está apretada. Entonces va a haber gente que a lo mejor se declare insolvente o gente que necesite que le tiren un salvavidas, que le refinancien, que le ayuden, aunque ustedes han hecho muy bien la tarea y eso se ve en el indicador de calidad de cartera de ustedes es excelente. Entonces, esa tarea la han hecho bien. Tres, monitorear y ajustar permanentemente las tasas de los ahorros. No sea que ustedes de una vez se amarren a un año con un asociado al 13%, cuando la expectativa es que esas tasas van a empezar a bajar. ¿Por qué? Porque los demás empiezan a bajar las tasas de los ahorros, al mismo tiempo eso les da espacio para bajar las tasas de los créditos, le empiezan a competir duro y usted dice, no, yo no puedo bajar las tasas de los créditos todavía porque yo ya me amarré a un año con todos los ahorradores al 13%, entonces hasta dentro de un año yo no las puedo bajar. Entonces hay que ir ajustándose a las condiciones del mercado. Eh, Voy a colocarle como el tema como en ciclismo. Yo no sé ustedes qué tanto saben de ciclismo, yo no sé ni miércoles, pero he escuchado ese tema, es que hay que pegarse a la rueda del líder, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Uno le echa los, bueno, ¿cuál es el líder? Ese man, el que tiene esa camiseta blanca. ¿Cuánto voy yo? No, yo no voy ni tan lejos de él, me lleva 2 minuticos. Si usted quiere tener chance de ganar la carrera, tiene que pegársele a la rueda del líder e ir llevando el ritmo del líder. Cuando usted ve que el líder se paró y arrancó, mijo, arranque detrás de él porque usted no se puede dejar perder. Usted puede llegar y ver, no, es que salieron 3 pendejos por ahí corriendo a toda mierda. Sí, pero esos van en la cola, esos no son el líder. Yo voy a ir aquí pegado del líder. Entonces a ustedes les toca ir pegaditos del sistema financiero y dice, oiga, el sistema financiero empezó a bajar la tasa de los CDTs, nosotros también tenemos que empezar a bajar, porque detrás de esa bajada viene la bajada de los intereses de los créditos. Y cuando eso suceda, yo también me tengo que bajar y si no, me barren. Lo que les puedo decir es que va a haber una competencia muy fuerte por el crédito de libranza, especialmente para el segundo semestre del 2024 y muy probablemente todo el 2025, pero no será la primera vez que hayamos tenido que competir y yo estoy seguro que ustedes lo van a hacer bien. Esas serían mis recomendaciones. Por lo demás, sean felices, no se preocupen que a largo plazo igual todos vamos a estar muertos. Diego, muchísimas gracias. Creo que no hay más comentarios. Igualmente les voy a compartir a todos los asistentes por el correo por si alguno no ha podido diligenciar la encuesta y el video pues de la charla el día de hoy. Listo, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, desearles muchos éxitos, me alegra mucho que estén así de bien. Saludos a Carlos, a Aimer, el guerrero del camino, y bueno, a usted también por siempre tenerme en cuenta por aquí. Muchas ¿Pueden gracias. mandar copia de la presentación, Diego? Claro, se las Claro. envío. Listo, yo se las Gracias, comparto Diego. en el correo. Ok, hasta luego, Diego. Gracias, Muchas feliz día, gracias. gracias. Ok, excelente presentación. Muy bueno, muchachos. Gran presentación. Muchas gracias. Muchas Gracias gracias. a todos. Muy amable. Muchas Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Buena tarde. Gracias por la visión que nos han dado. Gracias.